Hola a todos, soy Alejandro Delgado y bienvenidos al Club de Estudio Dental, donde estudiaremos los temas más relevantes de la odontología académica y clínica con el principal objetivo de siempre brindarles una excelente odontología a nuestros pacientes. El tema de hoy son los músculos de la masticación y veremos su importancia anatómica y la importancia clínica que siempre debemos tener en cuenta en nuestra consulta dental diaria. La característica más típica del desarrollo de la cabeza y cuello es la formación de arcos branquiales o faringios. Estos arcos aparecen en la cuarta y quinta semana del desarrollo intrauterino y contribuyen en gran medida a las características externas del embrión. Es así donde los músculos de la masticación se forman a partir del mesodermo paraxial del primer arco faríngeo. Para hacer un recordatorio sobre los arcos faringios, recordemos que los arcos faringios son 4 y que en este primer arco principalmente se van a formar los músculos de la masticación y también el quinto par, el nervio del quinto par, el trigémino o el trigeminal. Esa es la razón que en la diapositiva siempre van a ver una bolita amarilla con V3, pues dejándonos saber que es el quinto par, la tercera rama, la mandibular, que recuerden que sale por el agujero oval del cráneo. Entonces, el primer arco, lo principal aquí es que nos va a dar la formación de los músculos de la masticación y el quinto par craneal. El segundo arco prácticamente nos va a dar el origen del nervio facial, que recordemos que es el séptimo, y los músculos de la expresión facial. El tercer arco pues nos va a dar el nervio glosofaringio, el noveno, y nos va a dar estructuras como el músculo estilofaringios. El cuarto arco nos va a dar el origen del nervio vago, que recordemos que es el número 10, y también nos va a dar la musculatura de la faringe y la laringe. Esto es un breve recordatorio para tener en cuenta de estos arcos. Principalmente estamos hablando de los músculos y los nervios. Hay otras estructuras pues que realmente se forman ahí, óseas, como el hueso hyoides en el arco número 2, la mandíbula también en el arco número 1 y otras estructuras esqueléticas pues que no entraremos en profundidad. El origen de los músculos de la masticación pues como todos sabemos se originan en el cráneo y se insertan en la mandíbula, y los 4 principales músculos de la masticación pues es el músculo macetero, el músculo temporal, el músculo pterigoideo medio y el músculo pterigoideo lateral, o que a veces llaman pterigoideo externo. Hay otro músculo muy importante que participa en la masticación, pero no está directamente relacionado con los músculos de la masticación, y es el músculo buccinador. Este músculo pues juega un papel muy importante al masticar, ya que evita que no nos mordamos las mejillas cuando comemos. Y pues básicamente trabaja en conjunto con los músculos de la masticación y en los movimientos de la mandíbula a la hora pues de masticar, pero no está directamente relacionado como músculo de la masticación. Vamos a empezar con el primer músculo y hablaremos del músculo macetero. Pues el origen es el arco cigomático y el proceso maxilar del hueso cigomático. Este músculo macetero tiene dos fascículos, dos bandas, una más ancha, que es una parte que se encuentra más externamente y se origina más anterior en la parte del arco cigomático, muy cerca al proceso maxilar, y una parte inferior que va un poco más vertical, ¿no? La parte más ancha tiene una angulación más transversal y la parte más profunda tiene una posición más vertical. Su inserción pues va al ángulo de la mandíbula, superficie lateral de la rama de la mandíbula y la apófisis, algunas fibras a la apófisis coronoides. La arteria que irriga este músculo pues es la arteria maceterina. El nervio, como lo nombraba anteriormente, es el nervio mandibular, la tercera rama, que también se origina del primer arco faríngeo, y la acción principal del músculo macetero pues es la elevación y la protrusión de la mandíbula. Este músculo, recordemos que tiene unas fibras superficiales y unas profundas, y las fibras superficiales
nos ayudarán mucho a la protrusión, y las fibras profundas pues harán lo que es el movimiento de retracción, de retraer. Otro músculo importante en los músculos de la masticación tenemos el músculo temporal, donde su origen son en las líneas temporales del hueso parietal del cráneo y la superficie temporal superior del hueso esfenoides. Recordemos que este músculo tiene una forma de abanico, donde su parte más amplia pues se dirige hacia el cráneo, y su parte más angosta, su ápice, se dirige hacia la mandíbula. Su inserción pues es en la apófisis coronoides de la mandíbula y algunas ramas a la fosa retromandibular. La arteria pues son arterias temporales profundas que irrigan este músculo, y los nervios, su inervación está dada por los nervios temporales profundos, ramas de la división anterior del nervio mandibular, el trigémino, especialmente el B3. Su acción principal pues es la elevación y la retracción de la mandíbula, y la retracción está dada principalmente por sus fibras posteriores. El músculo pterigoideo medial o pterigoideo interno tiene su origen en la fosa pterigoidea y proceso pterigoideo del hueso esfenoides. Este músculo presenta dos cabezas, una profunda y una superficial, donde la cabeza profunda tiene su origen en el lado medial de la placa pterigoidea lateral detrás de los dientes superiores posteriores, y la cabeza superficial tiene su origen en el proceso piramidal del hueso palatino y tuberosidad maxilar. Su inserción es en el ángulo medial de la mandíbula. Es importante recordar aquí que este músculo tiene una posición transversal en sentido superior hacia inferior, a diferencia del pterigoideo lateral, que lo veremos más adelante, que tiene una posición más antero-posterior, o sea, más horizontal. Bueno, el músculo pterigoideo medial tiene su irrigación por parte de las ramas pterigoideas de la arteria maxilar y su inervación por el nervio mandibular a través del nervio medial pterigoideo. La acción principal del músculo pterigoideo medial pues es la elevación y cierre de la mandíbula. Ayuda a los pterigoideos laterales a mover la mandíbula de un lado a otro, o sea, en los movimientos de lateralidad. El músculo pterigoideo lateral o pterigoideo externo también presenta dos bandas o dos cabezas, una superior y una inferior. El origen de su cabeza superior va a ser en la superficie infratemporal y cresta infratemporal del ala mayor del hueso esfenoides, y la cabeza inferior se origina en la superficie lateral de la placa pterigoidea lateral. Su inserción, la cabeza superior se inserta en el disco articular y la cápsula fibrosa de la articulación temporomandibular, y su cabeza inferior o su banda inferior se inserta en el cuello de la apófisis del cóndilo de la mandíbula. Recuerden que la ubicación, como les nombraba anteriormente, el músculo pterigoideo medial o interno está en sentido supero-inferior. El músculo pterigoideo lateral, en su parte anatómica, está en sentido antero-posterior. O sea, como que se cruzan, parece que estuvieran haciendo como una cruz. Bueno, la arteria, su irrigación o la arteria principal que da la irrigación a este músculo son las ramas pterigoideas de la arteria maxilar. La inervación está dada por el nervio temporobucal, rama externa o lateral del nervio mandibular. Y la acción principal del músculo pterigoideo lateral es que deprime y protruye la mandíbula. También los movimientos de lado a lado de la mandíbula, especialmente pues en movimientos de lateralidades. Bueno, ya teniendo fresca esta información sobre los músculos de la masticación, sus funciones, su origen, su inserción, vamos a contestar un par de preguntas relacionadas con el tema de hoy. Y la primera pregunta es: ¿cuáles de las siguientes estructuras son derivadas del primer arco faríngeo? A. Músculo faringeos y laringeos y el nervio vago. B. Músculos de la expresión facial y el nervio facial. C. Músculos de la masticación y el nervio trigémino. O D. Músculos estilofaringeo y el nervio glosofaringeo. Si desean, tomen una pausa y ya regresamos con la respuesta. La letra A. Músculos faringeos y laringeos y el nervio vago. Recordemos que estas estructuras no se originan del primer arco faríngeo. Estas estructuras
se originan del cuarto arco faríngeo. O sea que la respuesta A, la opción A no es. Opción B, músculos de la expresión facial y el nervio facial. Estas estructuras tampoco se originan del primer arco faríngeo. Estas estructuras se originan del segundo arco faríngeo. O sea que la opción B tampoco es la respuesta. Opción D, saltemos a la opción D, músculo estilofaríngeo y el nervio glosofaríngeo. Estas estructuras tampoco se originan del primer arco faríngeo. Estas estructuras se originan del tercer arco faríngeo. Y por último, la C, músculo de la masticación y el nervio trigémino. Esta es la respuesta correcta. Recuerden que las estructuras como los músculos de la masticación y el nervio trigémino se originan del primer arco faríngeo. Pregunta número 2. ¿Qué par de músculos forman un cabestrillo alrededor de la mandíbula? Un cabestrillo viene siendo como una forma de banda. Opción A, macetero y temporal. Opción B, pterigoideo medial y pterigoideo lateral. Opción C, macetero y músculo pterigoideo medial. O la opción D, macetero y pterigoideo lateral. Tomen una pausa y ya regresamos con la respuesta. Ok, volvemos con la opción A, macetero y temporal. Bueno, en esta opción definitivamente la descartamos de una porque nos dicen alrededor de la mandíbula. Y recordemos que el músculo temporal, viene desde el cráneo y se inserta en la apófisis coronoides, no en el ángulo de la mandíbula como tal. La opción B, el pterigoideo medial y el pterigoideo lateral. El pterigoideo medial sí tiene su inserción en el ángulo de la mandíbula, pero recuerden que el pterigoideo lateral tiene una ubicación en sentido antero-posterior, o sea que es muy difícil que forme ese cabestrillo que nos están pidiendo. La opción número D, macetero y lateral pterigoideo. Bueno, estos dos músculos realmente no se unen como para formar una banda. Entonces también descartada. La opción C, el macetero y el medial pterigoideo. Esta es la opción. Como pueden ver en la diapositiva, en el ángulo de la mandíbula, los dos músculos se unen, casi tienen como una unión, creando esa forma de cabestrillo alrededor de la mandíbula. Así que la opción es la C. Pregunta número 3. Este es un caso clínico donde un paciente sufre un accidente que desgarra completamente el músculo pterigoideo lateral izquierdo. Al intentar abrir, la mandíbula del paciente se moverá hacia A, la izquierda, B, la derecha, C, en dirección elevada o elevadora, o D, en una dirección directa que sobresale, o sea, en protrusión. Tomen su tiempo, si quieren pausen el video y ya regresamos con la respuesta. Ok. En esta pregunta tenemos que tener muy bien en cuenta la ubicación anatómica del músculo que nos están pidiendo, especialmente el pterigoideo lateral izquierdo. Entonces, basado en lo que nos piden, vamos a ver cuál es la opción más acertada, la más correcta. Empecemos. Hacia la derecha. Podría ser, pero no podría ser. Y ahorita les explico por qué. En una dirección elevada. Bueno, la opción C sí definitivamente la descartamos porque los músculos pterigoideos no están relacionados directamente con elevar la mandíbula, así que esta sale. La número D, en una dirección directa que sobresale, o sea, en protrusión. A pesar que el músculo lateral podría tener cierta función en la protrusión, no está directamente relacionada con la pregunta que nos hacen. Nos queda entonces la derecha o la izquierda. Aquí es algo que hay que tener muy bien en cuenta y el tip aquí especial es que cuando un músculo, ya sea del lado izquierdo o del lado derecho, se lesiona o se corta, el movimiento de la mandíbula va a dirigirse hacia el lado afectado. Entonces en este caso nos están diciendo que el músculo pterigoideo lateral izquierdo se desgarró completamente. Es así como resultado que la mandíbula se nos va a desviar hacia el lado izquierdo. Entonces la respuesta correcta aquí es la A, hacia la izquierda. Pregunta número 4. Otro caso clínico. Paciente se presenta a consulta con bruxismo extremo. Con el tiempo, el bruxismo puede causar hipertrofia masentérica.
Al examen clínico podríamos notar en la cara del paciente. Opción A, hinchazón en el área de la fosa temporal. Opción B, hinchazón en el área lateral de la rama de la mandíbula. Opción C, hinchazón en la superficie medial de la mandíbula. Opción D, pérdida de sustancia muscular cerca de la rama de la mandíbula. Si desean, tomen una pausa del video y ya regresamos con la respuesta. Ok, bueno, basado en la pregunta que nos están haciendo, habla precisamente y exactamente sobre hipertrofia macetérica. O sea que la opción A sale de la ecuación, ya que nos habla sobre la fosa temporal. En esta parte de la fosa temporal, recordemos que se inserta el músculo temporal. Y a la parte clínica, realmente, si la persona tiene su pelo, es muy difícil detectarlo fácilmente si la persona tiene una hipertrofia del músculo temporal. Pero nos están pidiendo es el músculo básicamente macetero, porque es hipertrofia macetérica. Pasemos a la opción C, hinchazón en la superficie medial de la mandíbula. Bueno, en la parte medial de la mandíbula sabemos que el músculo que se inserta o que está ubicado anatómicamente en esa parte es el músculo pterigoideo medial. O sea que también saldría de la ecuación. La opción número D, pérdida de sustancia muscular cerca de la rama mandibular. Realmente esta pregunta está puesta ahí como para crear confusión, o sea que tampoco es. Y por último, la opción B, hinchazón en el área lateral de la rama mandibular. Esta es la respuesta correcta basada en la pregunta que nos están haciendo, ya que siempre tenemos que tener en cuenta las estructuras anatómicas, y en la parte lateral o la parte externa de la mandíbula, de la rama mandibular, lógicamente lo primero que vamos a encontrar ahí es el músculo macetero. Ahora, ¿cómo podemos corroborar nuestro diagnóstico presuntivo? En estos casos, lo ideal es tener ayudas diagnósticas como un MRI. Un MRI es una imagen de resonancia magnética. ¿Y por qué el MRI es como la mejor en estas opciones? Porque es una ayuda diagnóstica que nos permite ver tanto tejido blando como tejido duro, tejido óseo. Entonces, lo recomendable es hacer este tipo de ayuda diagnóstica, el MRI. Y también, por ejemplo, para problemas de la articulación temporomandibular, a pesar que hay muchas ayudas diagnósticas radiográficas que nos pueden servir, pero también está indicada como la primera opción un MRI. Y es por esa misma razón, porque podemos ver estructuras blandas más claramente y pues a compararlas con las estructuras óseas. Entonces, bueno, volviendo al caso, la respuesta aquí es la B. Pregunta número 5, otro caso clínico. Tenemos un paciente que lo hemos programado para una extracción de un tercer molar inferior derecho. ¿Qué músculo es perforado mientras se administra un bloqueo del nervio alveolar inferior? Opción A, el músculo macetero. Opción B, el músculo buccinador. Opción C, el lateral pterigoideo. Opción D, el medial pterigoideo. Si desean, pausen el video para que lo piensen y ya regresamos con la respuesta. Ok, basado en la pregunta, la respuesta aquí es la B, el músculo buccinador. Recordemos que este músculo también lo llaman músculo carrillo y es un músculo ancho y plano que se localiza en la región de la mejilla y que se encarga en participar en los movimientos de la masticación, de la boca y de los labios, por lo que es necesario este músculo para que no nos mordamos las mejillas cuando estemos comiendo, y pues también ayuda en cierta parte a las expresiones faciales. Recordemos que este músculo buccinador está inervado por una rama bucal del nervio facial, que es el séptimo par craneal, y que no está directamente relacionado con los músculos de la masticación, pero es el músculo que regularmente podríamos o perforamos mientras administramos el bloqueo del nervio alveolar inferior. Y por último, pregunta número 6, otro caso clínico donde tenemos un paciente varón de 45 años de edad
que manifiesta dolor y dificultad para abrir la mandíbula, especialmente cerca de la oreja derecha. Dentro de los hallazgos clínicos tenemos que presenta dolor, trismus localizado en la región periauricular derecha, con rango limitado en los movimientos de la mandíbula, mordida abierta posterior derecha, y en la tomografía computarizada vemos un crecimiento calcificado de su cóndilo derecho con sospecha de un osteocondroma. En el plan de tratamiento se decide mover el cóndilo derecho a su posición original. ¿Qué músculo se necesitaría mover de acuerdo con su plan para eliminar con éxito el segmento condilar? Opción A, el músculo temporal. Opción B, el músculo macetero. Opción C, el pterigoideo lateral. O la opción D, pterigoideo medial. Si desean, pausen el video para que lean nuevamente la pregunta y ya regresamos con la respuesta. Ok, bueno, para contestar esta pregunta del caso clínico tenemos que ir nuevamente a las posiciones anatómicas de los músculos de la masticación. En este caso nos están hablando del cóndilo derecho. Entonces empezamos a descartar basados en la inserción y origen de los músculos de la masticación. El músculo temporal lógicamente no se inserta en el cóndilo. El músculo macetero tampoco se inserta en el cóndilo. El medial pterigoideo tampoco. Entonces la última opción que tendríamos aquí y que sería la opción correcta es el pterigoideo lateral. Recuerden que el pterigoideo lateral está ubicado anatómicamente en sentido antero-posterior, con una cabeza superior y una cabeza inferior, y la cabeza superior va directamente sus fibras al disco articular y la articulación temporomandibular, y su parte inferior pues se inserta en el cuello del cóndilo. Así que la respuesta correcta de este caso clínico es la número C, el pterigoideo lateral. Bueno, hemos terminado el tema de hoy sobre los músculos de la masticación. Espero les haya gustado, hayan recordado mucha información, y gracias por ver este video y espero verlos en una próxima publicación sobre otro tema relevante de la odontología académica y clínica. Hasta la próxima.